El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder llegar en esta hora a cada uno de sus hogares. Estamos contentos de poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Hoy hay un tema muy hermoso y este tema me hacía reflexionar el día de ayer y hoy, cuando oíamos a una persona que hablaba y quería que le explicáramos de Dios. Y esa persona aparentemente no sabía, aparentemente no conocía. Y a medida que se empezó a hablarle, esa persona empezó también a responder. Entonces nos mirábamos y decíamos, pero ella conoce de Dios, porque le amonestamos por su hablar. Muchas veces nuestro hablar, quizás tú dices, pero yo no estoy hiriendo a nadie. Una grosería ofende, molesta. Y entre más uno a veces como que la gente las dice y como que sienten más desahogo, pero a la vez se están atando. Eso le hacíamos ver a aquella persona. La familia se acercó, la esposa, la hija, todos los que estaban se acercaron a escucharnos. Y el hombre decía, es que yo lo digo y lo digo sin saber. Y allí mi padre tuvo que usar un ejemplo y decirle, hombre, como usted hace cosas sin saber, no se le olvide que cuando el perro hace del cuerpo, de pronto eso se lo puede comer. Y el hombre no, le dijo, así sucede con cada palabra que sale de tu boca. Es algo que no es bien visto y te estás contaminando y no debes comer. Toda palabra ociosa, toda palabra grotesca, grosera, te está dañando, la estás comiendo, la estás retroalimentando, la estás declarando. Y la palabra de Dios lo dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Y la palabra dice en el Salmo 19:4 que toda palabra y todo dicho sea agradable y que toda meditación te lleve a agradar a Dios. ¿Cómo obtener la justificación de Dios? Es nuestro hermoso tema que yo hoy quiero hablarte, porque escribíamos ahí en la introducción, ¿quién puede contender con el que se autojustifica? El que se cree justo en su accionar, aunque se engañe a sí mismo y persista en su posición, ¿quién le podrá sacar de su error si no se somete a lo que Dios pide? ¿De qué sirve tratar de justificarnos si Dios ha determinado que solo en el Señor Jesucristo, entiéndalo bien, en el Señor Jesucristo podremos obtener la justificación de nuestros pecados? Algo lamentable y duro es ver que los judíos conocían muy bien al profeta Isaías. Tanto así que el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, es usado sin número de veces al profeta Isaías, desde el capítulo 1 al capítulo 61 y más los capítulos 44 al 53. Los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales, aún el mismo libro de Hebreos y Apocalipsis.
No alcanza el tiempo para poderte leer todos las menciones que se hacen y los versículos del profeta. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que venga a nosotros. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, que el reino de los cielos se acerque a ti. Cuando tú oras, acercas la presencia de Dios a tu vida. Cuando tú hablas, acercas la presencia de Dios a tu vida. No necesitas tener un poco de cosas o quizás que hayas salido de un ayuno para que Dios te oiga. No, necesitas creer. Creer indica creer es caminar, es obedecer, es escuchar la voz de Dios. Eso es creer. La fe es el conocimiento aplicable a mi vida de lo que es Dios. Vamos a orar, únete conmigo en esta hora. Pidámosle a Dios que venga a tu familia, a tu empresa, a tu vida, a todo lo que hagas. Que haya prosperidad. No porque la traigas humanamente, sino porque Dios viene a tu vida. Y cuando Dios viene a tu vida, viene toda su poder y su grandeza. Y en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la escasez, Dios viene y se hace propicio. Y cada vez que tú confiesas la palabra, esa palabra empieza a actuar. Cada vez que confiesas la palabra, esa palabra empieza a caer. Empieza a caer. Y a medida que ella cae, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, así sucesivamente, 1 año, 2 años, cada vez que esa palabra cae y cae, comienza a producir fruto. Pero hay personas que quieren que todo sea como el café instantáneo, el chocolate instantáneo, el jugo instantáneo, todo es ahora instantáneo, hasta escribir un mensaje es instantáneo. Mucho tiempo atrás yo recuerdo que para poder hablar con mi esposa ella tenía que estar pendiente en un teléfono fijo y esperar que yo llamara o esperar yo a que ella llamara. Hoy ya todo eso se ha abreviado con un celular, se carga y tú puedes recibir la llamada a cualquier hora o tú puedes escribir un mensaje de texto a cualquier hora. Y eso hace que la gente en su mentalidad crea que Dios también funciona así. Y sí, Dios te escucha, Dios te oye, pero cuando tú desatas palabra, esa palabra empieza a producir, a producir. Padre Celestial, venimos en acción de gracias con cada persona que me ve, cada televidente, cada oyente, cada persona que a través de estas redes sociales se une en este momento a clamar a ti. Queremos que el reino de los cielos se acerque. Queremos que tu gracia y tu presencia se acerque a nosotros y que tú seas propicio a nosotros. Que tu presencia sea propicia a nuestra vida. Que tu presencia sea propicio a nuestro corazón. Venimos ante ti cansados, cargados, sabiendo que tú nos harás descansar. Venimos ante ti como ese siervo sediento, buscando aguas donde pueda descansar, donde pueda alimentarse, donde pueda obtener un final a su sed. Venimos ante ti. Oh Espíritu de Dios, yo te pido en esta hora que tú te muevas con poder en cada vida, que cada vida pueda sentir ahora mismo la paz tuya, no porque yo la transmita, sino porque tú la das. Y porque tú has prometido que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estarías con nosotros. Tú has prometido no dejarnos solos. Tú has prometido, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, que aun si no sabemos orar como conviene,
El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Oh, por eso yo te pido, Espíritu Santo. Tú estás comprometido contigo mismo. Trae paz a cada persona que me ve. Que en esta hora cada persona que me ve pueda sentir el amor de ti. Pueda sentir el amor de tu presencia. Pueda sentir tu gloria misma porque tú estás obrando en ellos. Toda incredulidad se va ahora mismo. Toda incredulidad se va ahora mismo. Todo lo que te quiera estorbar para no dejarte crecer y creer en Dios. Quizás tú has visto un mal testimonio. Quizás tú has oído una mala palabra de algún hombre de Dios que tú le tenías en un buen concepto. Eso se va. Porque el error humano está latente y cuando damos oportunidad a él, florece como la hierba, como la maldad, como la cizaña crece en el trigo. Oh Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos cada día a amarte más. Ayúdanos, Señor, a cada día poderte buscar más. Dale sabiduría a cada persona. Dale inteligencia a cada persona. Padre, que aquella persona que está enferma, la enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale de los cuerpos ahora mismo. Toda enfermedad, toda dolencia. Tú que estás postrado en una cama, envío palabra de sanidad a tu vida. Toda parte afectada de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret se empieza a restituir. Se empieza a reconstruir ahora mismo. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El mismo Dios que hizo milagros. Jesucristo que hizo prodigios cuando estuvo entre nosotros. Es el mismo que hoy hace y crea milagros, porque es la palabra de Dios. Envío tu palabra. Oh Señor, respalda tu palabra. Comprométete contigo mismo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, milagros suceden en tu vida. Se va toda desesperación, toda angustia. Por nada estéis afanosos. Sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estad quietos y velad. Yo soy Dios. No he muerto. Puedo hacer lo imposible si tú tan solamente puedes creer. Créele a Dios. Por eso, Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido que unjas esta palabra. Que las personas que me están viendo puedan sentir la paz tuya. Que las personas que me están viendo, tu Espíritu Santo los convenza, Señor. Porque todo este esfuerzo lo hacemos para honrar tu nombre, Señor. No buscamos fama, no buscamos dinero. Solamente buscamos que tu pueblo sea adoctrinado, edificado, consolidado en ti y para ti. A ti sea la gloria, Señor, y el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué grato poderte tener. Para nuestro ministerio es de gran bendición tu aporte, tu ayuda. Tú nos puedes ayudar compartiendo este mensaje, compartiéndolo a través de tus grupos, compartiéndolo a través de tu WhatsApp. Dios puede hacer algo y tú ayudas a acrecentar el reino de Dios. No nuestra plataforma ni nuestras cosas, sino el reino de Dios. Por eso estamos aquí para glorificar a Dios. Gracias por vernos. Es un gran privilegio. A veces nos preguntamos por qué hacemos todo esto.
Y cuando vemos que Dios empieza a obrar, empieza a hacer milagros, eso es nuestra paga, porque creemos que de Él viene nuestra recompensa. Vamos al estudio de la palabra. Nos fascina estudiar la palabra. Aprendí de mi profesor en teología la pasión por escudriñar las escrituras, y eso quedó plasmado en mi corazón. Espero que no te aburras, espero que Dios te hable, espero que Dios se mueva con poder y con gloria en esta hora. Romanos capítulo 10, versículo 3. Y este versículo 3 va a abrirnos el entendimiento hasta los versículos que siguen. Dice la Biblia, pues, porque, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo número 5. Porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:6. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá, versículo 7, del abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, ¿invocar qué es? Hablar. El nombre del Señor será salvo. Mira que hay poder en tus palabras. Mucha gente cree que el tratarse de manera despectiva con otro, nada pasa, no te estás atando. Cuando te des cuenta, tienes acciones y facetas de lo que tú estás declarando. Con la boca se declara. Todo lo que salga de tu boca indica qué hay dentro de ti. Indica quién eres. Es tu carácter, tú no lo puedes negar. Hay personas que se molestan porque yo les doy el significado de la famosa expresión de cada nada, el uno referirse al otro, no por su nombre, sino por su apelativo. Y ese apelativo indicando por el mismo buscador de Google que es una persona que muestra acciones contrarias a lo que es. Si es un hombre, pues muestra acciones de mujer. Si es una mujer, muestra acciones de hombre. Y eso hoy todo mundo se saluda así. ¿Qué hubo? ¿Y qué hubo? Y el otro, ¿qué hubo? Y no que no sé qué. Y terminan a toda hora pronunciando maldición. No atraigas a tu vida esas palabras. No atraigas a tu vida esa maldición. Por eso la Biblia dice invocar. Invocar es hablar. Invocar es pronunciar. Invocar es creer. Es decir, recibo a Cristo en mi corazón.
Aquí vemos en Romanos capítulo 10, versículo 3, el gran problema que había y hay hoy en día en muchas personas: la ignorancia. Cuando uno a alguien le dice ignorante, la gente cree que uno le está diciendo bruto o falto de inteligencia. No, no es así. Según la Biblia, esta palabra ignorancia, porque muy claramente dice Romanos 10:3, leámoslo, Romanos 10:3, porque, dice Romanos, porque ignorando, Romanos 10:3, porque ignorando, ¿qué ignoran? La justicia de Dios. Al ignorar la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Y si la establecen, pues no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ignoran. Así que el diccionario Taller dice que la palabra griega agnoeo significa o se traduce a nuestro idioma como alguien que no conoce. En otras palabras, una persona desentendida. ¿Qué es algo desentendido? Es fingir o simular ignorancia sobre algo. Se ha desentendido. Eso quiere decir cuando a la persona se le dice hay examen. Ay, sí, hay examen. Es una persona desentendida. Otra, ay, yo no estudié. Es una persona desentendida. O sea, no toma parte, no se ocupa o no interviene en algo. Se desentiende de todo lo que está haciendo. Una persona tiene una cena y se desentiende de todos los preparativos. Eso es ignorancia. Según la Biblia, dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos a la Biblia. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, leámoslo una vez más, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, o sea, son ignorantes, como animales irracionales, la Biblia al ignorante lo referencia con un animal irracional, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mira que la Biblia muy claramente dice que una persona ignorante perecerá en su propia ignorancia. Y esto es lo que el apóstol quería a gritos decirle a los judíos. No, ustedes están ignorando la justicia de Dios. Cuando ustedes la ignoran, hacen su propia justicia. Y si hacen su propia justicia, desconocen la de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 38. Estamos viendo lo que el diccionario Taller traduce como ignorancia. Mas el que ignora, ignore. También nos dice Lucas, capítulo 9, versículo número 45. Mas ellos no entendían estas palabras. En otras palabras, ellos ignoraban estas palabras. Pues les estaban veladas porque no las entendiesen. Para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Vuelvo y se lo leo. Mas ellos no entendían, ignoraban estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, o sea, para que las ignoraran. Y a su vez temían preguntarle sobre estas palabras. En otras palabras, persistían en su ignorancia.
Lo cual, la ignorancia hace que una persona peque por equivocación o erre en el blanco. Pero el desconocimiento de una ley no te exime de sus responsabilidades. Por ello, la persona no posee una habilidad, se convierte en un voluntarioso que actúa intencionalmente mostrando debilidad. Eso es un ignorante. Por eso el apóstol les decía, ustedes están ignorando. ¿Cuál es la justicia de Dios? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 2. Hebreos 5, 2. Para que se muestre, dice la Escritura, paciente con los ignorantes. Hebreos 5, 2. ¿Ya lo tenemos? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues puesto que él también está rodeado de debilidad. Esto es lo que nos dice el diccionario Thayer. Ahora el diccionario Strong, en español, usa la misma palabra griega, agnoeo, que significa o describe a una persona falta de información. ¿Por qué? Porque la desconoce, a lo cual muestra cierta ignorancia. Es por ello que el apóstol indica cuál es el error de los judíos que aplicaban la justicia de Dios de acuerdo a su propio razonamiento. Cuando tú razonas la Biblia, caes en ignorancia. Cuando tú quieres aplicar la regla para todos, una regla, todos pasan. Usted es muy alto, agáchese. Usted es muy bajito, empínese. Usted, mejor dicho, no cabe, desechado. Esa ignorancia es la que te hace perder la gloria de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:3 de la Biblia, lenguaje sencillo. Te he traído todas las versiones para que sea más fácil de entender. Romanos 10:3. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Ese no comprenden es ignorancia. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Vuelvo y te digo el ejemplo del hombre que nos pidió que le habláramos de Dios. Todo empezó con una observación que hizo mi señor padre a aquella persona. Hombre, ¿por qué usted dice tanta grosería? Entonces la persona dijo, es que yo no conozco, yo no sé. Entonces vimos ese deseo de aprender y llamó a la familia, vengan, escuchen ahí al pastor. Y él empezó a hablarnos, pero nosotros empezamos a deducir que este hombre conocía, tenía conocimiento de Dios. Eso lo dedujimos porque hablando con el hombre empezó a revolvernos todo. Empezó a autojustificarse porque declaraba sus palabras. Dijo, no, lo que pasa es que yo no soy ateo, pero yo creo en Dios, y yo escucho a Sultano, y empezó a meternos ahí, que testigos de Jehová, y empezó a meternos una serie de cosas, y todo era para autojustificarse porque decía sus malas palabras. Y llegó un momento en el cual teníamos que sacarlo de esa autojustificación.
Ese es el problema, que mucha gente va al infierno. Cuando una persona cree que lo que está haciendo está bien, aunque está actuando mal, que ese es el pecado que se adquirió en el huerto del Edén, porque eso nos aleja de Dios, nuestro propio conocimiento del bien y del mal. Y esto es lo que el apóstol les estaba diciendo aquí a ellos: mire, eso te está llevando al infierno. Esa ignorancia te está llevando a caer en maldad. Esa ignorancia. Tocó darle un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta persona empezó a razonar las cosas de Dios. Y es que la justicia de Dios no se puede razonar, porque es por fe. La justicia de Dios se ha manifestado. Es Cristo. La justicia de Dios es obediencia. Obediencia a lo que Dios te dice. Esa obediencia está escrita en tu corazón y en el mío, y hace florecer cuando Cristo entra. La justicia de Dios es vivencial. Ella te guía, y quien te hace andar en esa justicia es el Espíritu Santo. Este hombre no quería salir. Entonces tocó usar un ejemplo grotesco. Nos pareció, pero el hombre en medio de sus cosas dijo: sí, es cierto. Y tocó decirle: bueno, como usted es una persona que no razona, no entiende por qué dice tantas palabras, pues esté pendiente cuando el perro haga su necesidad, vaya y cómase eso, porque usted como no sabe lo que hace. Entonces la persona: no, ay, sí, usted tiene toda la razón. Le decía: pastor. No quería el hombre decir: sí, me equivoqué, voy a decir no más, voy a refrenar mi lengua, me voy a morder los labios. Y ese es el gran problema. Mira lo que dice Romanos 10:3 de la PDT. Biblia, palabra de Dios para todos. Quizás tú la tengas, y si no la tienes, pues yo te la comparto. Me gusta que tú compares varias versiones, porque a medida que comparamos vamos entendiendo. Romanos 10:3 de la PDT. No han entendido, dice, cómo es que Dios nos aprueba. O sea, el apóstol está diciendo ignorantes. ¿Listo, now? No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Y es que el apóstol empieza a atacar y a decirles: ustedes son ignorantes cuando actúan bajo sus obras. Y asumen que esas obras les va a impugnar sus pecados, y a la vez se va a ajustar ese obrar a la justicia de Dios. Y él le dice: no son sus propios esfuerzos. No es ese carácter malintencionado que hace que las buenas obras que usted cree que hace, Dios las va a ver. No. Y el apóstol les dice: ustedes no entienden la forma. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Porque ellos se rehusaban firmemente a someterse al plan de Dios, ya que se consideraban justos, y a los demás pecadores. Pero ellos no entendían que solo era por creer en su Hijo. He tratado de entender, ya está en Romanos 10:3 de la Nueva Traducción, leámoslo. Dice el apóstol: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante el tratado de cumplir la ley. Se aferran a su propio modo de hacerse justos
ante Él tratando de cumplir la ley. Y es que no he logrado entender cómo los Jesúsolos sostienen su postura que es solo Jesús, que Dios es solo Jesús. Y yo digo, pero un momento, o sea, ¿dónde dice la Biblia que Dios envió su otra faceta del mismo y murió? No, la Biblia habla de Dios Padre que conocía a Israel, y es que se olvidan los Jesúsolos que Israel, a quien le fue dada la ley, el conocimiento de Dios para mostrarlo a las naciones, eso está en Deuteronomio, y ellos conocían a Dios Padre, sabían del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel oró por Saúl y vino el Espíritu Santo. Oró por David, lo ungió y vino el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y el Espíritu se apartó. Entonces, conocían al Padre, conocían al Hijo, conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, mas no conocían al Hijo, al profeta que habló Moisés que vendría. Al Moisés, al igual que Isaías, describieron cómo vendría, cuándo vendría. Y tenían que aceptar y recibir al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, o a la persona de Jesús de Nazaret. Así que la ignorancia de los judíos consistía en no prestar atención al estudio que ellos hacían de las Escrituras. Escúchalo bien. Ellos no prestaban atención al estudio que hacían de las Escrituras porque ellos no identificaban cuáles eran las verdaderas características del Mesías. No, ellos hacían su prejuicio, su preconocimiento, y ellos no miraban que en Cristo se cumplía todo lo escritural. Mira lo que dice Juan 5:39. Leámoslo de la Biblia PDT. Biblia, palabra de Dios. Jesús les dijo, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras se les dará la vida eterna. Pues esas mismas Escrituras que ustedes estudian son las que hablan de mí. Mira que el Señor mismo le estaba diciendo, ustedes que estudian y que tienen mucho cuidado, porque ustedes dicen, en ellas obtengo la vida, no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Versículo 40. Ahí mismo, de Juan 5:40. Pues, escuche bien, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Por eso, en Hechos 2:38, el apóstol Pedro tuvo que decir, bautícese en el nombre de Jesús, porque el judío tenía que venir hacia Jesús, hacia mí, como dice Juan 5:40, pero ustedes no quieren venir a mí para tener la vida eterna. Entonces el apóstol hizo la invitación a que vinieran a reconocer a través del bautismo su unión, que es la misma unión que establece el apóstol en Romanos capítulo 6, cuando dice el bautismo y el estar unidos a Jesús, porque en Jesús se cumple la ley. Y una vez yo reconozca a Jesús como mi Salvador, soy salvo. Pero no puedo negar que Dios Padre lo envió por amor a mí. Y que una vez Él se fue, dijo, enviaré a otro, al Paracleto, al Consolador,
para que usted esté con ustedes. Porque Él en este momento está en el cielo, preparando morada, para luego venir y tomarnos. Pero quien está con nosotros y hace entendible esta palabra es el Espíritu Santo. Así que los judíos reconocían al profeta Isaías como el que describe y menciona, porque recordemos que el profeta Isaías es mencionado en el Nuevo Testamento por Dios. Dios menciona al profeta Isaías cuando es el bautismo de Jesús. Entonces en el cielo se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado. No sé por qué no pueden entender, lo Jesús solo es eso, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. Por eso muy claramente Juan el Bautista dijo: a quien veáis que desciende sobre él el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios. O sea, la señal es esa. ¿Quién lo describe? Isaías. Así que el pueblo de Israel lo sabía. Y es que el libro de Isaías está mezclado, metido, está mencionado por los evangelios, por el mismo Dios, por el Señor Jesucristo, por los evangelios, por el libro de Hechos, por las cartas del apóstol Pablo, por las cartas universales, por el libro de Hebreos y en Apocalipsis. Muchas expresiones del Nuevo Testamento fueron descritas por el profeta Isaías. Cualquier estudioso del Nuevo Testamento encontrará estas citas que revelan al enviado de Dios. Desde Mateo hasta Apocalipsis se cita al profeta Isaías, el cual daba una doble profecía. Haga de cuenta, una profecía, la otra profecía, el Mesías triunfante, victorioso, el Mesías sufrido. Entonces Israel miraba así y decía: bueno, a mí me gusta este, rechazo a este, es que este es el libertador. Pero primero tenía que venir el Mesías sufrido, porque tenía que reconciliarnos con Dios Padre. Una vez nos reconcilia con Dios Padre, nos da el triunfo. Tú no puedes ser una persona triunfante, victoriosa, si no mueres a tu pecado. Así que Isaías es mencionado. Miremos, así lo menciono. Mateo 1, 22, 23, dice la Biblia: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es: Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14. No está ahí. Por tanto, el Señor mismo dará una señal: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y así sucesivamente. Cuando Juan el Bautista bautizaba a el Señor Jesús, la manera de reconocerlo como el Mesías es lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Donde se menciona en Mateo 3:3, Marcos 1:3, Juan 1:23. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y así sucesivamente, indiscutiblemente, tengo todas las citas que hablan de eso. Mira una del apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y eso se cita en Isaías 29, 14. Isaías 44, 25. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso.
porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Así que los judíos conocían perfectamente al profeta Isaías. Y el apóstol le dice: ustedes están ignorando abiertamente lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 del versículo 1 en adelante, que te lo voy a leer. ¿Por qué? Porque esa profecía que ellos ignoraban, recuerda que ignorar es falto de conocimiento, es falto de comprensión, es falto de conocer. No era que eran brutos, no. Isaías 53:1, leámoslo now. Dice la Biblia, palabra de Dios para todos, PDT. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Versículo 2. Él siempre estuvo cerca del Señor. Creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijásemos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. Versículo 3. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Versículo 4. Verdaderamente Él soportó todo nuestro sufrimiento y cargó nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. Versículo 5. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, o sea, la justicia de Dios. Y sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino. Pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Justificación. Versículo número 7. Lo trataron cruelmente y lo torturaron. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una abeja guarda silencio ante los que la trasquilan. Versículo 8. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Mira lo que Dios dice. Está describiendo al Mesías. No murió por su pecado, murió por nuestros pecados. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Versículo 9. Lo enterraron al lado de criminales. O sea, no había un ladrón a un lado, otro ladrón a otro lado. Y en una tumba de ricos, no fue sepultado con un rico, en la tumba de un rico. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Versículo número 10. Pero el Señor, o sea, Dios
Entiéndalo Jesús solo. Dios, el Señor, se agradó de su humilde siervo. Como Dios describe a Cristo como siervo, quien tanto sufrió, después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Versículo número 11. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo. Dios llama a su Hijo, mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y se cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Justificación. Justificación. No lo quites, no. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Versículo 12. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Justificación. Ahora Él está ante mí intercediendo por los pecadores. Jesús solos, no entiendo. Ahora Él está ante mí. O sea, está hablando de Jesucristo, Jesús de Nazaret, por el cual ustedes bautizan, y solo Jesús. Pero ese solo Jesús está con el Padre, porque ahora está delante de mí intercediendo por los pecadores. Así que la ignorancia mostrada acá no los hace escapar de recibir la debida retribución de sus actos, porque el apóstol sigue narrando y mostrando por qué Cristo es la justicia de Dios. Recordemos que los judíos negaban que Cristo era la justicia de Dios. Ellos no peleaban la santidad de Jesucristo, no, porque ellos lo veían santo. No podían hacer nada contra Él porque su santidad lo impedía. Pero ellos no reconocían que era la justicia de Dios. Por lo cual, el plan de Dios de declarar, justificar, es reconocer que en Cristo yo tengo la justicia de Dios. Mira lo que dice Romanos 1:17, leámoslo rápido. El tiempo corre, hola. Las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. Hay que tener fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe. Como dice la Escritura, el que está bien con Dios vivirá por la fe. Tú necesitas fe en medio de tu enfermedad. Tú necesitas fe en medio de tu problema. Ellos eran testigos de la justicia y sabían que la justicia depende solo de Dios y no del hombre. Pero ellos querían evitar, buscar, reconocer al humilde carpintero, al que fue crucificado en una cruz que era un oprobio, una maldición. Y querían buscarlo a través de sus propias obras o méritos. Mira lo que dice Filipenses 3:4. El apóstol Pablo narra su experiencia personal en Filipenses 3:4. Vamos a correr, now. Aunque yo tenía razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en lo que ha logrado por sí mismo, yo tendría más razones que cualquier otro
Versículo número 5, el que sigue, vamos a leerlo hasta el 7. Me hicieron la circuncisión cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la familia de Benjamín. Soy hebreo, mis padres también fueron hebreos. Y la ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Versículo número 6. Estaba tan dedicado a la religión judía que perseguía a los creyentes. Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Versículo 7. En esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Versículo número, ya está ahí, Hechos 26:5, no. Dice el apóstol, me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión, pero gracias a Cristo, dice Filipenses 3:7, ya eso no tiene ningún valor. Así que el apóstol les dice, el Señor siempre les dice, yo salí de la ignorancia cuando reconocí que en Cristo estaba el cumplimiento de la ley. Por eso dice Romanos 10:4, y lo leo para dejar ahí y continuar, si Dios lo permite, el jueves. ¿Qué dice Romanos 10:4? Biblia de lenguaje sencillo. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. O sea, gracias a Cristo, dice el apóstol en Filipenses, ya eso es basura, porque conocí la verdad. Y él dice en Romanos 10:4, Dios ya no acepta el obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. ¿Por qué? Porque con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. En otras palabras, un judío, porque Hechos capítulo 2 habla que el apóstol Pedro le habla a judíos, a prosélitos, que habían llegado a celebrar aquella fiesta de Pentecostés. Ahí no habían gentiles. Ellos tenían que reconocer que en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Y cómo lo reconocían? Bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cumplían la ley que Dios envió, Dios Padre. Sabían que el Espíritu Santo se derramaría, porque Oseas lo describió. En los últimos tiempos se derramará el Espíritu sobre toda carne y Así que tenían que reconocer a Jesús. Así que está tan cerca la justicia de Dios a tu vida. Tan cerca que ellos pusieron una brecha que al final los estuvo alejando de Dios. Porque al rechazar a Jesucristo, rechazaban la justicia, por lo cual el fin o el propósito de la ley, que era manifestar que en Cristo se cumplió, para ellos vino a ser una gran tragedia. No permitas que un conocimiento mal infundado te acerque de las cosas de Dios. La letra mata. Mi esposa me lo decía cuando inicié el instituto. Me compré como 4 teologías. Me compré todos los comentarios. Y mi esposa me vio ahí leyendo y leyendo y se acercó y me dio mal genio. Lo reconozco, me dio ira santa. Poco me da, ¿sí o no, Naomi? Pero bueno, cuando me da, me da. Y entonces, resulta que se acerca y me dice, hola, la letra mata y el espíritu vivifica. Y yo la miré así como rayado, así como, oh, apártate de mí, Satanás. No, era Dios mismo hablándome, pero yo la veía como Satanás. ¿Por qué?
porque yo estaba en mi carnecita vivita. Hoy valoro eso, valoro a mi esposa, la amo, porque es el polvo a tierra. Por eso yo te quiero decir a ti, Cristo es tu justicia. Tú no necesitas buscar al pastor más ungido, correr, ay, la unción y correr y, ay, no logré la unción, no pude, ay, Señor. No, está más cerca, que hasta Cristo pudo haber pasado por el frente tuyo, pero como no lo supiste identificar y conocer, has perdido. Hoy es tiempo de que tú le digas, Señor, tú eres mi justicia. Señor, tú eres el que me vas a llevar al cielo. Tus buenos actos, esos sí sirven para de pronto darte una condecoración, pero eso finalmente queda, porque cuando uno muere, las medallas, los premios se quedan aquí y uno no se puede llevar nada, porque desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. Polvo eres, en polvo te convertirás. Pero sí, por la eternidad, cuando llegues al cielo, Dios dirá, este es mío, y usted no, apártese, no te conozco. Yo hice milagros, no te conozco. Ay, yo llené estadios, no te conozco. Yo hice esto, no te conozco. Yo juzgué al pecador, no te conozco. Ay, pero Señor, sáquenlo, ya, saquen ese lagrimón, sáquenlo. No está justificado, no, usted no está justificado, fuera. No permitas eso. Dile, Señor, no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer la tuya. Ya no quiero que por esta boca salgan palabras grotescas. A veces cuando dejamos que nuestra carne florezca, las decimos y es una vergüenza hasta para nosotros mismos. Y duele más que una bofetada. No permitamos que eso salga, sino pedámosle a Dios que Él nos ayude. Muchas gracias por su tiempo. Espero ser de bendición. Comparte este video, envíaselo a alguien. Espero no ser molesto, gravoso. Hemos querido colocar imágenes. Hemos querido hacer muchas cosas para pasar un rato ameno. Muchas gracias a mi hija ahí pendiente, enfermita y todo, pero ahí está. Muchas gracias. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.